por WhatsApp por el tema del backup, grabamos la charla y le decía, bueno, vamos a dar inicio a esta tercera jornada de la formación de facilitadores restaurativos de justicia penal juvenil. Bueno, en esta oportunidad vamos a contar con la exposición de la doctora Luciana Fernández, ella abogada egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 2002, mediadora prejudicial del Departamento Judicial de Azul, el año 2012 Fundación Sijuso, operadora restaurativa desde el año 2019, diplomada en perspectiva dialógica generativa de la Fundación Interfaz 2023 y 2024, formadora de mediadores en la provincia de Buenos Aires, también de la Fundación Sijuso desde el año 2010, docente y colaboradora en FUNREPAR desde el año 2019, coordinadora del Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Azul desde el año 2018 y directora del Centro de Mediación Voluntaria del Colegio de Abogados de Azul desde el año 2022. Así que bueno, doctora, desde el Centro de Capacitación Judicial y la Procuración de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, le agradecemos su participación y la molestia por dictar esta jornada y bueno, la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, por la lectura de mis antecedentes académicos. Me pone un poco siempre nerviosa escuchar tanta palabrería, pero bueno, sé que es parte de la formalidad. Ninguna molestia, para mí un placer compartir con ustedes y sobre todo en este proceso de operadores restaurativos. Hace años que trabajo con el doctor Calvo Soler, fue mi mentor dentro del proceso de formación de mediadores y después como formadora de mediadores también. Y bueno, y hace años, recién refrescabas un poco la fecha del 2019, operadora restaurativa, a través de una formación que hizo el doctor Calvo Soler en la Universidad de San Andrés, y desde ese momento trabajando con él en la FUNREPAR, en la Fundación de Restaurativa, y trabajando, bueno, ahora con ustedes en Santa Fe, pero ya hemos también incursionado en formación de restauradores en Córdoba, en San Juan, que todavía está en proceso, así que para mí un placer, una oportunidad de conocer las realidades de otras provincias. Yo soy de la ciudad de Tandil, del centro de la provincia de Buenos Aires, por eso mi departamento judicial es el de Azul, como leía recién Ariel, y claramente en la extensión de nuestro país, realidades muy diferentes se construyen en cada una de nuestras geografías, y sin embargo están todas atravesadas por las mismas problemáticas y por las mismas miradas. Así que, bueno, para mí un gusto y siempre enriquecidas, algo mucho más yo que creo que ustedes. Vamos a tratar que el encuentro de hoy sea interactivo. Por mi parte va a ser un placer también que abran micrófono cada vez que lo sientan o que perciban o que resuenen con algo de lo que vamos a estar trabajando. Lo que yo tengo para traerles hoy como mirada es complementar algo que Raúl ya me dijo que había empezado a trabajar con ustedes, que es el tema de la escucha. En lo personal, la comunicación humana es una cosa apasionante para mí. Si bien mi formación de base, de grado, es la abogacía, siempre me pareció muy interesante abordar, y desde mi formación como mediadora muchísimo más, todo lo que tenga que ver con nuestro proceso comunicacional, porque sin importar desde qué lugar nos comuniquemos o a qué nos dediquemos, todos somos un conjunto de conversaciones. Lo que hacemos y lo que nos construye identitariamente es el resultado de las conversaciones que hemos tenido durante nuestra vida, con nuestros papás cuando nos fueron criando, con nuestros compañeros de colegio, nuestras experiencias de formación educativa, primaria, secundaria, en la formación de grado, si es que alguno lo ha tenido, en nuestra formación técnica, en nuestro hacer diario con los colegas del espacio en el que compartamos. Somos el conjunto de las conversaciones que hemos construido. Por eso me parece que las herramientas comunicacionales tienen tanto para aportar en cuanto a pulirlas, digamos, ¿no? A sacarle jugo, a sacarle provecho. Y sobre todo en estos momentos en los que estamos tan atravesados por las herramientas tecnológicas, ¿no? Por los recursos tecnológicos. Pareciera ser que estamos, o eso a veces compramos, que estamos cada vez más conectados, y en muchas ocasiones la intermediación de la tecnología nos hace volver más islas automatizadas. Muchos de los conflictos que surgen hoy en día, en mi ejercicio como mediadora lo observo muchísimo, sobre todo en conflictos familiares, surge
mala decodificación de lo que el otro me quiso decir por WhatsApp, del tono que yo le puse al mensaje que me envió, de que me clavó el visto, fíjense lo que decimos a veces, me clavó hasta la frase, la palabra que utilizamos para identificarlo y no me contestó inmediatamente, de lo que consideramos una respuesta inmediata y de lo que no, de las cosas que deducimos de esa falta de respuesta inmediata. O sea, mucha de la conflictiva que hoy nosotros a diario vivimos, aunque parezcan pequeñas, son las sumatorias de un montón de elementos que hacen a una falta de comunicación certera, ¿no? Y eso tiene que ver solamente si yo lo reduzco a mi vida de relación, si yo estoy pensando solo en términos de con quién me vinculo cuando quiero comunicarme, con mi marido, con mis hijos, con mis hermanas, con mi madre, con mis compañeros de la secundaria, con el grupo de amigas con el que me veo, con los chicos del gimnasio, con lo que fuere. Ahora, si a eso además le agrego lo que hago para comunicarme mejor o para entender al otro cuando se comunica conmigo desde mi rol, desde mi lugar de trabajo, creo que es necesario, muy necesario, cada vez más necesario, incorporar información que me permita que esas herramientas comunicacionales con las que contamos estén a disposición del rol o del compromiso, del rol comprometido que realizo o que llevo adelante en función de donde estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, por eso la propuesta de hoy es que nosotros podamos revisar juntos cosas que hacemos a diario, como es escuchar y hablar, pero para poder pulirlas, para poder mejorar esas herramientas comunicacionales e ir de a poco que se vayan construyendo nuestras habilidades comunicacionales, ¿sí? La ventaja y la desventaja que tenemos relacionado a esto es que todos escuchamos, salvo que tengamos alguna disminución biológica por algún elemento ajeno a nuestra voluntad o por alguna cuestión de salud y que no tengamos nuestro oído oyendo, en realidad no escuchando, que ahora vamos a distinguir que una cosa es oír y otra es escuchar, pero en líneas generales todos nos comunicamos mejor o peor, todos escuchamos más atenta o menos atentamente. Entonces, lo que tendríamos que empezar a hacer juntos en el encuentro de hoy es identificar a qué nos estamos refiriendo para ver si podemos construir un registro de en qué nivel escuchamos y aprender a escuchar más activamente al resto. ¿Ok? Esa es mi propuesta de hoy. Una propuesta de intercambio. No quiero hablar acá porque si no me voy a quedar sin voz. Y además lo más interesante para mí dentro de estos espacios es que ustedes también compartan conmigo cómo están viendo lo que estoy planteando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nos comprometemos a esta hora y media de trabajo juntos. ¿Les parece bien? ¿Un dedito? ¿Sí? Perfecto. Genial. Gracias. Así sé que los tengo ahí activos conmigo. Perfecto. Yo, Ariel, ¿puedo compartir pantalla sin ningún problema? Sí. Sí, 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 está habilitada a compartir y bueno, y cada uno de Perfecto. los asistentes habilitan el micrófono, como dice Luciana, y participan. Bien, perfecto. Gracias. A ver, vamos a abrir el PowerPoint que tengo. Bien. Hay una frase, a ver, voy a ver si lo puedo compartir desde acá sin problema. No es una frase, en realidad son varias frases, pero me parece muy interesante para empezar a trabajar esto. Ustedes me dicen si ya lo están viendo a mi material. ¿Sí? Sí, ahí se ve perfecto, en pantalla completa todo. Gracias. El desafío de entender y de comprender. Entre lo que yo pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que efectivamente digo, lo que querés oír, lo que oís, lo que crees entender, lo que querés entender, lo que entendés, existen 9 posibilidades de no entendernos. Entre lo que yo pienso que quiero decir como mensaje y lo que el otro realmente interpreta de todo eso que yo dije, realmente pueden pasar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando, paso de un mensaje, de un significado a un mensaje.
Cuando yo preparo este encuentro pensando en ustedes como receptores, tengo todo un contenido en mi cabeza y en mi biblioteca y en los PowerPoint preparados y en archivos que escribo para prepararme para las clases, que es el mensaje de lo que quiero decir. Y pienso en un montón de elementos. Pienso que son 90 minutos, pienso que es por Zoom y que la atención se distrae a partir de ya la pantalla nos cambia un montón la energía de estar dispuestos o no a escuchar. Y trato de construir las frases más apropiadas, con la entonación más adecuada, con toda mi gestualidad abierta y activada, para que ustedes puedan interpretar lo que yo quiero decir como mensaje. Y hay un proceso de un significado que está en mí a un mensaje que construyo en términos de frase. Ahora, para el que escucha, efectivamente, ese mensaje que escucha, que es palabras, frases, gestos, todo lo que está escuchando no solamente es con lo que yo digo, sino que están observando un montón de cosas que hacen al mensaje que yo estoy trasladando y tienen que interpretarlo y decodificarlo en un mensaje. Es decir, el proceso se hace al revés. El mensaje que escuchan lo interpretan. Ahora, cuando uno está escuchando e interpretando a la vez, puede ser que lo que logren decodificar de este mensaje coincida con lo que yo cuento o quiero decir o es mi intención decir, y a veces no. Y a veces ese filtro que ustedes tienen para ponerle al mensaje que yo les estoy trasladando no necesariamente termina siendo el más adecuado. Por eso es importante, sobre todo cuando uno trabaja desde un rol de operador restaurativo en el caso de ustedes, de operador del conflicto en casos de los mediadores, que podamos afinar la forma en la que escuchamos atentamente para poder identificar una manera adecuada de, perdón, que me distraje acá porque se me quedó tildada la computadora. Ahí está. Para identificar una manera adecuada de comenzar a comunicarnos. Aprender a escuchar activamente, entonces, es un proceso. Aprender a estar disponible para el otro es un proceso, ¿sí? La escucha activa o escucha comprometida viene de la mano de un rol. Viene de la mano de un lugar que yo ocupo en determinada situación o en determinada relación, ¿sí? Claramente yo no estoy, a pesar de ser mediadora y de desarrollar la escucha activa ya casi como una habilidad y no como una herramienta, no estoy pensando en qué momento empiezo a escuchar y en qué momento dejo de escuchar activamente, se activa y se desactiva en mí sin casi darme cuenta, pero digo, en el momento en que yo estoy escuchando activamente, estoy desempeñándolo como un rol, es porque hay un compromiso desde ese lugar de poder prestar esa escucha al otro, ¿sí? Ustedes, según lo que a mí me dijo Raúl, ustedes ya habían empezado a conversar sobre la idea de escucha activa. ¿Esto es así? ¿Sí? Y si tuviéramos que definirla, ¿cómo la definiríamos? Si tuvieran que explicarle a alguien qué significa escuchar activamente a otro, ¿qué dirían que es? Escuchar no solo con o sea, interpretar también lo gestual, no Bien. solo, lo que escuchamos. No solo el mensaje, sino también todo lo que nos dice el cuerpo del otro. ¿Sí, Ujú. Leandro? ¿Eso? Exacto. Bien. Exacto. O como un proceso, justamente por lo que dice él, es como un proceso respecto del lenguaje, tanto verbal como no verbal. Ok, bien. Y me gusta la idea de proceso, porque no es tan lineal, digamos, ¿no? Es como algo más profundo. Sí, Digamos, y escuchar con conciencia y en una forma empática, tratando de entenderlo desde el lado de lo que nos quiere explicar también. perfecto, perfecto. Bien. Gracias, Sí, Ariel. también a mí me parece que uno va a escuchar lo que puede. A ver, ¿qué sería eso, Cari? Lo que puede es también porque uno tiene, vos hablas del compromiso, pero además de eso, uno tiene cuestiones teóricas también que se juegan
donde va a codificar lo que el otro le dice, de acuerdo también a esas teorías, a esas formas de comprender determinadas problemáticas. Entonces también Totalmente, es importante la formación en los temas que sean. totalmente. Digo, el Esto, código para decir esto es una causa de abuso, pero justamente pueden aparecer un montón de otras situaciones complejas y es la resignificación lo que uno puede hacer. Por eso la responsabilidad de los operadores, no solo una escucha lineal, sino justamente ahí la complejidad, el intercambio con otros operadores, para esto que vos decís afinar, ¿no? sí, Sería así es. de qué estamos hablando, cuál es la problemática, cómo se cruza la historia de vida también de las personas que vienen a un Totalmente, escenario sociolegal. Digo sociolegal porque nunca es la normativa en sí, es lo que le totalmente. tituló y lo pone en una escena. Totalmente, sí, comparto 100%. Esto, ahí estoy, Teresa, con vos. Esto que vos decís es muy cierto. Cada vez que uno escucha, lo que estamos haciendo es abrirle la puerta a ese proceso que me permite descubrir al otro, ¿no? Escuchar, si uno lo piensa en términos de las teorías de la comunicación, yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, yo tengo 46 años, en la primaria eran como dos cuadraditos y un mensaje, emisor, receptor, mensaje. Y ese era el proceso comunicacional, ¿no? Hoy sabemos que comunicarnos es mucho más complejo que eso. En esos términos de esa teoría de la comunicación tan lineal, sin nada que se metiera en el medio, ni que estuvieran los... Perdón, ¿se me cortó a mí nomás o a todos? No, creo que se nos cortó escuchar. a todos. Se tildó. ¿Cómo? Se nos cortó a todos, me Ahí parece. está. ¿Ahí Luciana, la estoy? última parte no se Se escuchó cortó. y quedaste tildada. Sí, ahí Quedé volviste. tildada. Sí, Bueno, sí. bueno, listo, listo. Decía que si nos basamos en la teoría de la comunicación del emisor, mensaje y receptor, así cuadradita, lineal, digamos, pareciera ser que la escucha es la parte pasiva del proceso comunicacional, porque mientras uno está hablando, el otro está escuchando y no hace nada. Sin embargo, hoy sabemos que la escucha es una de las partes más fundantes de ese proceso comunicacional. Porque si yo estoy hablando, pero ustedes están todos con las pantallas apagadas, por ejemplo, hoy en estos procesos comunicacionales virtuales que estamos teniendo, o están, yo los veo que están, me ha pasado cuando doy clases por ahí en otros niveles, no como en este caso, están almorzando, están cenando, están dándole de comer a alguien, están manejando inclusive. Entonces, esa falta de escucha del otro lado hace que mi mensaje se recorte, que no me den ganas de contar, que no me den nada, ganas de compartir lo que traje para compartir en este encuentro con ustedes. Entonces, la escucha, lejos de ser la parte más pasiva, es lo que nos habilita que ese proceso comunicacional crezca y me permite conocer al otro, abrirme con curiosidad hacia el otro. Ahora, esto que dice Karina es totalmente así. Con lo que escuchamos, ¿qué hacemos? Y con lo que escuchamos lo que hacemos es empezar a interpretar al otro. Somos seres absolutamente interpretativos. Entonces, esa escucha de ese mensaje con todo lo que me trae, no solamente lo que me dice, como decía Leandro o Ariel hoy, sino también con cómo se mueve, con sus gestos, con su pesar. Ahora les voy a compartir un pequeño videito como para ir atando estos conceptos, con sus profundidades, con sus silencios, con las preocupaciones que yo escucho cuando me abro a abrir atentamente. Todo eso empieza a pasar por muchos filtros que son Luciana hoy. Por un montón de filtros que tienen que ver con mi formación académica, como decía Karina, con mi conocimiento, con mis preconceptos, con mis prejuicios, con mis saberes, con mis juicios, nada de prejuicios, con mis juicios. Todo eso es parte de cómo yo interpreto al otro. Ahora, lo que es importante cuando uno genera esa escucha activa desde este rol, por ejemplo, el que ustedes van a encarnar luego, es entender cuáles son los límites de mi compromiso, ¿no? Y qué apertura y qué disponibilidad le presto yo a esta escucha. Significativamente la escucha es
fundante en procesos restaurativos. Hoy podríamos empezar a hablar de una escucha activa, no he tenido yo el tiempo, sí lo tengo en la cabeza de sentarme a escribir sobre esto, desde una filosofía restaurativa, porque claramente hay un montón para abrir y para dar a partir de esa escucha, ¿sí? Teresa, que tenés la mano levantada, menos mal que es virtual, porque si no estarías acalambrada, hace 3 horas, pobrecita. Decinos. Gracias, gracias. Sí, no, un poco era esto de, a mí me gusta mucho, no sé si la conocéis, la definición de Van der Hofstad, pero que es mucho de lo que ya se dijo, No ¿no? Pero importa, la busqué, compartila. no me la sé de Sí, memoria, obviamente, pero que dice, es el esfuerzo físico y mental de querer captar con atención la totalidad del mensaje que se emite, ¿no? Tratando de totalmente. interpretar el significado correcto del mismo a través del comunicado verbal y no verbal que realiza el emisor, e indicándole mediante la retroalimentación lo que creemos que hemos entendido. Y en esto hay un libro que es cómo hablar para que los niños nos quieran escuchar y cómo escuchar para que los niños nos quieran hablar, o tus hijos, algo así. Y que habla Sí, también de no escuchar solamente las palabras, sino también escuchar los sentimientos detrás de esas totalmente, palabras. totalmente. Y da como ejemplo esto de, por ejemplo, no quiero ir más a la escuela, que si respondemos con lo lineal, vamos a responder diciendo, bueno, tenés que ir a la escuela porque es obligatorio. Pero si podemos ir un poco más allá y ir, por ejemplo, a intentar ver qué sentimiento hay detrás de estas palabras, la pregunta correcta sería, ¿qué te pasó hoy en la escuela que estás diciendo que no ¿Qué querés ir está a la escuela? ocurriendo? Claro, Claro. totalmente, totalmente, totalmente. Bien, yo les voy a compartir un videíto de Peter Senge que habla sobre los niveles de escucha. Es muy cortito, no es muy extenso, pero sí, Paula, perdón. No, quería preguntar o Sí, comentar, a raíz de lo que dijo la compañera recién, que es muy interesante, la diferencia, me imagino que es como más cognitivo el escuchar, porque requiere de mucha más atención con lo que se referían al lenguaje verbal, no verbal, gestual, etcétera, y todo el proceso de mm, conocimiento que lleva. Entonces, como más cognitivo que el oír, que es simplemente una claro. situación sensorial, vendría a ser. El oír es un acto biológico. Y el Ajá. escuchar es una construcción, es una disposición. Nosotros estamos teniendo esta clase y yo, ustedes no llegan a escucharlo, pero si estuviéramos compartiendo el mismo espacio físico, mi oficina tiene esta ventana a la calle y abajo está el centro, ¿sí? Yo estoy en un primer piso. Entonces, por momentos, el afuera, yo lo escucho, lo oigo. Menos mal que me pude corregir rápidamente. Lo estoy oyendo, digamos, estoy escuchando lo que está pasando. Ahora, no estoy prestando atención a la conversación del hombre que vende el pochoclo con la señora que le está comprando para el chiquito, ¿sí? No estoy escuchando. Sé que algo está ocurriendo ahí, porque estoy oyendo, porque mi capacidad sensorial, mi sentido del oído existe, ¿sí? Ahora, estoy escuchándote a vos atentamente para poder dar respuesta a lo que me estás preguntando o al intercambio que estamos teniendo, ¿sí? Oír y escuchar son dos actos diferentes. Esa es la primera gran distinción que nosotros tenemos que hacer. Podemos oír un montón de cosas. Ahora, ¿a qué cosas le prestamos atención para decir que las estamos escuchando? ¿Sí? ¿Y qué implica ese escuchar? Y muchas veces vamos a tener la intención de escuchar, vamos a predisponernos a la escucha y sin embargo la escucha se va a esfumar. Entonces mi idea ahora es que podamos identificar qué niveles de escucha puede haber y después podemos pensar juntos en qué momentos la escucha se escurre y qué podemos hacer como tip para poder sostenerla, porque es algo que podemos construir, ¿sí? Es algo que podemos poner en práctica y podemos construir, y es necesario que construyamos. Para poder sostener la escucha, que es lo que vamos a ver en formato de tip, digamos, como herramienta, vamos a también recurrir a otros procesos, a otros recursos o herramientas comunicacionales como son el parafraseo y el resumen. En algunas ocasiones, parafrasear o resumir o saber que vamos a tener que parafrasear o resumir nos va a ayudar a sostener ese proceso de escucha activa, ¿sí? Ese sería un poco como el temario o los puntos que yo voy a querer abordar hoy con ustedes hasta que lleguemos, hasta el horario de hoy por lo menos, ¿sí? Pero primero, para poder terminar de identificar
de qué estamos hablando cuando hablamos de escuchar activamente, quiero compartir este videito con ustedes. Denme un segundo que quiero hacer bien las cosas y compartir como corresponde. Ahí estoy, está perfecto. Voy a cerrar acá, así esto no es un obstáculo. Compartir con sonido. Perfecto, vamos a ampliar. Well, we found for years that one of the highest leverage focuses for any of us is to learn what it means to be a good listener. And there's a series of stages in this. And it's not like you go 1, 2, 3, and that's it. It's like any developmental model. You understand the higher levels of development because you're always falling back. We're always falling back. We all do that. You know, in addiction studies, they call it relapse, right? We all relapse. What we relapse to is not listening. Yeah, the person's talking, but I'm really only hearing myself. We barely listen. Maybe that would be the technical correct term for that lowest level, is barely listening. That's the state we're in much of the time, all of us. The second level, we start to pay more attention. Then, you know, we start to actually hear what a person says. We often call it objective listening. And it's very important. You know, if you study debate, you can't be a good debater if you don't listen to the argument of your opponent, because you're trying to figure out how to respond or come up with a better argument or whatever. But that's an important part of listening. We actually are starting to hear more of what's actually said. The third is more hearing not only what's said, but who's saying it. The kind of typical word for this is empathetic listening. So I'm not only hearing your words, I'm hearing you, the person speaking the words. I'm starting to feel, oh, well, you said this, but boy, the feeling I get is you're really sad about this situation. So that's a very important step in listening. And it's when we really are starting to listen, you might say, more fully, cognitively and emotionally. And it's not just the empathy we hear the words and we hear the person. So empathetic listening is probably a little bit technically incomplete, but you get the idea. As I say, it's hearing what the person says and who the person is. Because we're always interested in these dynamics at the individual and collective level, the fourth level of listening is always hard to explain in words because there's no simple English expression that kind of gets at it, but it's basically the whole listening to the whole. When a group starts to listen at all of those levels, and it's hearing the group, it's hearing what the whole is trying to say, not just what the individuals are trying to say. This is the traditional meaning of the word dialogue, from the Greek dialogos, when meaning starts to move through. It's a conversation that we love because deep down it's one of the most meaningful things in our lives. We think, wow, that was an incredible conversation. She said this, he said this, but after a while it's like we were really talking. The we starts to show up in a very particular way, in a way that otherwise it never is there. You know, there's always a we because there's a bunch of individuals, but they're a bunch of individuals. They're not a collective. Bien, entonces, siguiendo con esta identificación que hace Peter Senge, que uno puede leer también en otros textos, en donde hay otras formas de clasificar los niveles de escucha o la profundidad con la que llegamos a la escucha, podemos observar que tenemos un primer nivel en el que nos encontramos casi en un 90%, en un 80% del día, que es apenas escuchamos para tener comunicaciones necesarias funcionalmente hablando. Una segunda escucha, un segundo nivel de escucha, una escucha objetiva que le identifica qué es esa escucha que tenemos si estamos en un debate o si estamos intercambiando opinión con alguien. ¿Vieron esa escucha que hacemos? Es decir, en realidad estamos escuchando y estamos esperando que termine de hablar para contestarle. Estamos escuchando para contestar, no estamos escuchando con profundidad. Escuchamos atentamente, pero nada más.
La escucha de la escuela, ¿vieron cuando la profe dice, no me están escuchando? Y uno puede contestar lo que está diciendo, pero en realidad está con la cabeza en otra cosa, ¿sí? Eso es lo que hago yo con mis hijos. ¿No me escuchaste, Amelia? Sí, mamá, me dijiste que haga esto, esto y esto. Y es verdad, pero no me está prestando atención. Un tercer nivel de escucha que es la empática, que es esta escucha en donde no escucho solamente el mensaje, sino él dice algo muy bonito, escucho a la persona, escucho al quién, además del qué. Entiendo lo que me dice y además me doy cuenta que está triste, que está preocupado, que está alegre, que está eufórico. Hay algo de él que yo logro escuchar, además de lo que me está contando. Escucho su historia, ¿sí? La deduzco, la interpreto, lógicamente, la logro construir el mensaje que él me da con lo que yo estoy escuchando de él, ¿sí? Y un cuarto nivel que es mucho más profundo, que es el todo comunicándose con el todo, que él dice que es cuando logramos dialogar, que es esa ida y vuelta en donde estamos completamente conectados, ¿sí? Ahora, este nivel de escucha implica un compromiso, como decíamos recién, un compromiso necesario para poder llegar a ese nivel. Y lógicamente, no solamente para hablar de... Esperen que se disparó otra vez acá la... Ahí está. No solamente hablamos de ese lugar, de esa escucha, digamos, escuchando el mensaje, sino que además observamos todo el proceso comunicacional que se abre en ese intercambio cuando estamos escuchando atentamente. Escuchamos el silencio, escuchamos sus expresiones, deducimos a partir del movimiento de su cuerpo, de sus gestos, todo eso nos da una información y con esa información estamos abriendo ese proceso. ¿Hasta acá estamos bien con lo que estamos compartiendo? ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo, opinar algo diferente? ¿No? Bien. Espérenme un segundito. Entonces, lo que es importante pensar como operadores, desde el lugar, desde donde sea que estemos afinando nuestra escucha, es que todos tenemos un nivel de escucha o un nivel o una capacidad de oír biológicamente y que se transforma en un nivel de escucha de base. O sea, sin ponernos a trabajar como herramienta comunicacional, a trabajar con ella, todos traemos de cuna una forma de escuchar, una predisposición para esto. Puede ser que alguno de ustedes en alguna ocasión se haya sentido involucrado en alguna charla y sentir que el otro siente una comodidad para contarnos cosas que nosotros nunca hemos preguntado. Eso a veces nos ocurre cuando nos sentimos muy cómodos con alguien o cuando hay algo que predispone al otro a tener una mejor escucha. Pero sin que esto nos haya pasado en algún momento, igual la escucha activa es algo que nosotros podemos entrenar. Habitualmente, escuchar atentamente es algo que podemos sostener durante un tiempo y luego la cabeza sola se escapa. En algún momento, sobre todo en la virtualidad, aprendemos a que la escucha está, decíamos recién con Ariel, le digo, ¿tienen corte, no tienen corte? ¿Cómo se cansan? No, dice, vamos de un tirón, pero es 1 hora y media. Y yo tengo el compromiso de que ustedes me escuchen atentamente el mensaje durante 1 hora y media. Pero la realidad es que la cabeza suele escaparse a medida que escucha con atención y en algún momento alguna pista hace que se escape, que empiece a pensar en la cena, en el horario de lo que viene después, en lo que se olvidó en la jornada laboral, en que mañana tiene que acordarse de contestar tal mensaje. En algún momento la mente se empieza a ocupar de otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando, todas mis neuronas, las que tenga disponibles ese día, están pensando en armar de la mejor manera posible el mensaje. Y eso para mí, en este momento, es un desgaste que me hace estar solamente pensando en ser lo más efectiva posible con el mensaje que tengo para contarles con ustedes. Sin embargo, las neuronas de ustedes en este momento están recibiendo información, es mucho más sencillo, digamos, no tiene tanto compromiso y entonces es muy fácil que nuestra cabeza se escape por pistas paralelas que hagan que nuestra escucha, nuestra capacidad de escucha atenta se disminuya. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos pasa con la escucha activa, qué es lo que le genera al otro y cómo podemos hacer para sostener esa escucha activa aleccionando, digamos, o direccionando la cabeza para poder lograr eso, ¿sí? Voy a volver a compartir el material. Ahí estamos.
Los problemas que tenemos con la escucha habitualmente tienen que ver con esto. Creemos que escuchamos bien porque oímos. Y esta distinción que hacíamos a partir del comentario que traía Paula al encuentro es fundante. Oír es una cosa, escuchar es dedicar a poner la oreja y además de la oreja toda nuestra atención en función de otra cosa. Creemos que escuchar es la parte pasiva, lo decía yo hace un ratito, y sin embargo es la puerta más importante que tenemos para el proceso comunicacional. Y siempre que hablamos, siempre que escuchamos, mejor dicho, tiene un contexto esta escucha. Nosotros no estamos escuchando solos en una habitación un mensaje que llega desde un parlante. Hay un montón de cosas que ocurren mientras nosotros estamos escuchando, mientras nosotros estamos conversando con un otro. Hay situaciones, hay contextos, hay momentos, está la tecnología invadiendo ese momento o ese espacio del proceso comunicacional. Es muy común que ocurran frases como estas. ¿Cómo puede ser que no me haya entendido si fui claro cuando le hablé? Le expliqué lo más claro que yo pude y él no me entendió. O al revés, yo escuché muy bien lo que dijo y dijo otra cosa totalmente distinta. Es decir, todo el tiempo la comunicación está mediada por un montón de cosas que hacen al contexto de este proceso comunicacional. Hay una frase de Maturana, Humberto Maturana, un chileno que falleció hace muy poquito, que habló muchísimo sobre biología del amor, sobre la comunicación humana y demás, que dice: soy absolutamente responsable de lo que digo y maravillosamente irresponsable de lo que tú escuchas con eso que yo dije, ¿no es cierto? Entonces, la acción de escuchar es algo que se aprende y es una construcción. Creemos, decíamos hoy, que existen algunos lugares por donde se puede fugar nuestra escucha atenta. Las pistas paralelas son unas de ellas, la carga cognitiva del lenguaje y algunas situaciones de temas recurrentes. Estos tres elementos suelen ser a veces un obstáculo para nuestro proceso de escucha activa. Cuando hablamos de pistas paralelas, estamos hablando de aquellas circunstancias, como yo les decía recién, o aquellos elementos que están incorporados dentro de nuestro proceso comunicacional, por donde se puede fugar nuestra escucha, por donde se puede ir nuestra escucha. Cuando hablamos de carga cognitiva del lenguaje, estamos hablando de algún contenido que tenga el mensaje que yo estoy escuchando, que haga que por alguna razón frene mi proceso de escucha. Por ejemplo, esperen que voy a buscar un ejemplo que debo tener por acá. No es lo mismo, bueno, no lo encuentro fácilmente, pero no es lo mismo pensar o en decir una frase como, ahora que pongo una efeméride muy cercana, el 12 de octubre se conmemora el descubrimiento de América que la conquista de América, ¿sí? O la invasión a lo que antes era América, o lo que luego se llamó América. Esa carga cognitiva del lenguaje o esas expresiones pueden hacer que en muchos casos nosotros frenemos nuestra escucha porque no estamos de acuerdo con lo que el otro está diciendo, porque no estamos, porque le colocamos en esa palabra o en esa expresión algo que el otro está queriendo referirlo de otra manera. No sé, en tiempos por ahí son tiempos muy álgidos para poner ejemplos de la diaria porque nuestra política está bastante convulsionada, por decirlo de alguna manera, pero bueno, se me ocurren un montón de expresiones de las noticias, y voy a decir, bueno, en muchas ocasiones ese tipo de mensajes que tienen una carga o que uno puede considerar que están sesgados por un determinado preconcepto, puede hacer que frenen mi escucha. Y en otras ocasiones, a veces, temas recurrentes, cosas que uno escucha y que antes de terminar de escuchar no le presta tanta atención porque otra vez está escuchando sobre lo mismo o está sintiendo que está en un fluir que no está trayendo nada nuevo a esa información, lo que el otro me está contando. Entonces, esas situaciones pueden hacer que en muchas ocasiones yo disminuya el nivel o el compromiso con el que estoy escuchando al interlocutor que tengo por delante. ¿Cómo hago yo entonces para sostener esa escucha? ¿De qué manera puedo volverme más efectivo al momento de escuchar?
Una de las buenas noticias es que nuestra cabeza, nuestro cerebro, es un gran enemigo a veces y es un gran aliado otras tantas veces. Yo puedo pedirle, digamos, a mi cabeza, a mi cerebro, a mis neuronas, a mí mismo, que frente a la próxima conversación que escuche, pueda respetar o pueda tomar 5 ideas claves. Puedo setear la información que tengo. Entonces, de esa manera, construyo una escucha atenta para poder lograr el resumen que luego voy a transmitir. ¿Me explico? ¿Me siguen con la idea? ¿Sí? Entonces, si yo me siento a escucharla, por ejemplo, a Mariel, digo, bueno, de lo que Mariel me cuente, yo tengo que poder quedarme con 5 ideas claves o con 5 palabras claves que ella haya reiterado. Entonces, a partir de ese momento y con esa misión, sostengo la escucha de Mariel comprometiéndome a escuchar. Hay algo que los mediadores hacemos, que no necesariamente es algo que tengan que hacer ustedes como operadores restaurativos, pero que para mí también es un tip muy valioso, que se llama juicio suspendido. Es decir, tratar de no solamente escuchar, sino de no juzgar lo que estoy escuchando. ¿Sí? De escuchar solamente el mensaje objetivo de lo que ella me está contando, tomando nota, tomando registro, si además de ese mensaje hay una preocupación, si hay algo que yo creo que ella que tiene miedo por algo, que está preocupada por algo, que algo la tiene eufórica, que la tiene contenta, que la tiene... O sea, no es no prestarle atención a lo que está sintiendo o a lo que a mí me parece que Mariel le está pasando con lo que me está contando, sino básicamente no juzgarlo anticipadamente, ¿sí? Muchas veces cuando uno está en ese proceso de escucha y dice, esto acá, qué pavada, me parece que es una mentira. Lo mismo les puede estar pasando con lo que yo estoy compartiendo en este momento. Alguno dirá, esta era la clase de escucha activa, yo esperaba muchísimo más, ¿no es cierto? ¿Y por qué esta flaca está contando esto y no cuenta otra cosa? ¿O por qué no refiere tal o cual cosa? Eso a veces nos ocurre a nosotros mientras estamos en el ejercicio solo de la escucha. Entonces, por ahí también puede sumar a pedirle a la cabeza que se centre en las próximas 5 ideas claves de la historia que Mariel, por ejemplo, digo Mariel porque justo la tengo en el centro de la pantalla, pero podría ser Verónica o Pedro o quien sea de todos ustedes, centrarnos en lo que nos está contando para poder sostener esa escucha con ese objetivo, de poder resumir luego sus ideas claves y tratando de no juzgar previamente la información que ella me está brindando. Después veremos qué es lo que hago con el mensaje que yo recibí de la historia de Mariel. Después veo cómo la decodifico y cómo la interpreto. Pero primero abro la puerta a esa escucha. A ver. Entonces, a partir de ahí, escuchamos lo que nos dice, qué está diciendo, tratando luego, veremos, de interpretar ese significado. Escuchamos lo que no nos dice, lo que no se dice, qué le llevó a decirlo, de qué se hace cargo con lo que está diciendo, cuál es su preocupación. Escuchamos la consecuencia de lo que dice, qué cambios pueden producirse a partir de ello, abre, cierra posibilidades. Escuchamos lo que no se dice, tratando de interpretar también sus emociones atrás de ese mensaje. ¿Cómo escuchamos? Sin juzgar, sin interrumpir, tratando de hacer contacto visual y demostrando interés en lo que me está contando. Hay algo que a mí me parece que es fundante en la construcción de un rol de alguien que escucha activamente, que es que la escucha se predisponga con curiosidad sobre el otro. Que el otro sienta que yo estoy dispuesto a escucharlo en su integridad, sin juzgarlo, sin interrumpirlo, demostrando interés y con contacto visual. El contacto visual, acá yo suelo hacer ciertas apreciaciones. Hay contextos en donde el contacto visual termina siendo muy fuerte, digamos, ¿no? Hay personas, hay sujetos que no están acostumbrados a la mirada del otro.
Entonces a veces el contacto visual termina siendo invasivo, ¿sí? O tratar de sostenerlo es muy difícil. Entonces ese contacto visual es mostrarnos abiertos a que pueda existir, pero tratando de también entender que cuando no existe es por algo, ¿no? Algo nos dice del otro, de cuando no nos puede sostener la mirada o cuando resulta muy pesada esa mirada, ¿sí? ¿Para qué escuchamos activamente? Escuchamos activamente precisamente con esta mirada curiosa, como decía yo recién, para conocer, para comprender sus razones, para empatizar, por curiosidad, pero curiosidad genuina, digamos, para generar confianza, para abrir ese espacio comunicacional. ¿Por qué? Porque escuchando podemos evitar posicionamientos, generamos confianza, frenamos circuitos de agresión, evitamos reiteraciones. Disponernos a escuchar implica, de alguna manera, generar un vínculo o ¿cómo lo digo? Un sistema de confianza, ¿no? Construir algo diferente. ¿Cómo construimos esa escucha activa? Desde el otro, separando lo que estamos escuchando de lo que estamos interpretando, que esto es un pasito más al no juzgar, ¿no? Tratando de separar lo que escuchamos de lo que interpretamos. Tratando de separar hechos, argumentos y emociones, ¿sí? Y para conocer, no solo para confirmar hipótesis. Creo que una de las palabras, como decía recién, que una de las piedras fundantes de un buen escuchante, de un buen listening, es alguien que escucha con la curiosidad de quién es el otro, qué lo motiva, qué lo preocupa, qué me está contando, qué me quiere decir, tratando de abrirnos a ese espacio, ¿sí? Y de que el otro pueda encontrar en ese lugar quiénes somos. ¿Hasta acá algo que quieran compartir conmigo? ¿Alguna idea, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo que les resuene de todo esto que estoy diciendo? ¿Les parece viable? ¿Sienten que es ajeno absolutamente? ¿Sienten que es algo que es parte hoy de su diaria también? Es totalmente cotidiano el tema de la escucha activa y necesario, yo creo, por la falta de capacitación en ese tema. Así que por ahí es muy interesante, Luciana. Bueno, qué bueno, Leandro. Me alegro que sumen. No, y me parece también que tiene que ver mucho el interés, cuando uno, qué sé yo, como por ahí vos decías, qué sé yo, tiene en una charla o en un curso que uno espera otra cosa y por ahí uno ahí ya el interés se va por completo. Se disipa totalmente, sí. Ahí también tiene mucho que ver. Inclusive puede pasar también charlando. Cuando uno está charlando con alguien, te cuentan algo que no te interesa y por ahí quedas medio descolocado en la conversación también. Totalmente. E inclusive pasa, sobre todo, a ver, lo que ocurre cuando uno deja de tener interés es que el que está diciendo también pierde interés en ese proceso comunicacional, ¿no? Cuando yo lo estoy escuchando activamente, el otro también lo siente y lo percibe. De la misma manera que cambia el todo por el todo cuando esa escucha se abre como posibilidad, ¿sí? Por eso decía yo recién, es tan importante abrir ese espacio, no solamente para escuchar lo que el otro me trae o para dar comienzo a la intervención, sino para crear esa posibilidad de ese intercambio. Sí, no sé cómo te llamas, Samsung, SM, con los, No, pero pero veo yo pensé que era que te Kenia. desmuteaste. No, Carlos Rolando es mi nombre. ¿Cómo estás, Carlos? Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy La bien, ¿y pregunta vos? mía era la siguiente. ¿Cuáles Sí. son? Porque, digamos, estamos en distintas funciones. Ujú. Me gustaría que se pueda explicar el nivel de límite que existe muchas veces en esa comunicación completa. Uno intenta que sea completa cuando la cuestión por la que la persona va a este operador o cualquiera de nosotros se tiene una función limitada. Entonces, esa atención completa, esa dedicación, a veces puede llegar a extender
la posibilidad de solución o de intento de solución del problema. ¿Se entiende cuál es mi pregunta? La verdad es que mucho no me doy cuenta, pero vos te estás refiriendo a si tiene Claro, algún cuando uno límite tiene esa una función escucha. definida y por ahí una escucha atenta, más allá de la gimnasia, que implica, ¿cómo explicarlo? Cuando la persona viene por un problema, por ejemplo, muy concreto, que uno puede o no solucionar a veces, que excede la Sí, función para la que uno está, efectivamente, sí, te entiendo. probablemente un compromiso o una escucha de ese Activa. tipo tienda a alongar, tienda incluso a no solucionar, tienda a alterar, como Te muchas veces entendí pasa. perfecto. ¿Se entendió? Sí, te Gracias. entendí perfecto. Creo que sí, creo que sí. Vos me decís después de que yo te haga una devolución. Escuchar activamente no significa, varias cosas no significa, pero primero no significa que yo vaya a resolver lo que estoy escuchando, ¿sí? Segundo, no significa que yo me eternice en una escucha indefinida, porque este de no interrumpir es no interrumpir, no cortarlo, digamos, pero tampoco significa que me voy a quedar ahí 6 horas, 8 horas, 2 horas 45, escuchando el contenido del relato. Porque yo puedo prestar una escucha y esa escucha sea activa de todas maneras, y generar o intentar generar todos estos beneficios que la escucha activa trae al otro para cuando yo la brindo, y sin perjuicio de ella, limitar mi función o las expectativas de esa escucha o el resultado de esa escucha. No sé si voy bien rumbeada contestándote con lo que vos me estás refiriendo. Digamos, yo puedo escuchar activamente y una vez que identifico que no va a estar en mí lo que él necesita o lo que él está buscando, lograr una interrupción, decir, bueno, te entendí, creo haberte entendido, devolverlo, ahora vamos a ver, no quiero llevarme toda la clase solo con la escucha, ahora quiero pasar a las otras dos herramientas, y así todo reconducirlo o a él en el proceso de búsqueda de solución en otro escritorio o en otra dependencia, si es esto a lo que me estás refiriendo, que creo que es así, que es por ahí, o devolverle hasta donde yo tengo intervención o injerencia. Y no necesariamente dejé de escucharlo activamente. Lo escuché tanto que me di cuenta que acá no era. ¿Voy bien? ¿Fui bien, Carlos, con lo que te contesté? Sí. Perfecto. No significa dar respuesta a todo, no significa entenderlo cabalmente y acompañarlo hasta que él obtenga resolución. Es solamente una forma de predisponerme al otro. Sobre todo pensándolo en términos de ese espacio como operador. Yo puedo escuchar activamente durante 5 minutos y decirle, mira, creo haberte entendido, hacer la devolución de lo que escuché, si es que considero que vale la pena o que es necesaria, ahora vamos a merituar cómo sería eso, y en función de eso, mira, creo que tendrías que hablar con fulano o con mengano, ¿sí? Bien, Y esta es perfecto. una forma también de prestar una solución a quien estás escuchando. Claro, Pedro, más que una solución es a veces no resolvemos nada, No, pero, pero orientamos, orientamos. de todas maneras generamos una conexión, ¿sí? Una forma de responder. Sí, Paula, Hay muchas personas que solo esperan que las escuchen y se totalmente. van hablando y que el otro los escuche activamente, se van Ujú. con una solución. Y dicen, sí, la verdad es que yo me voy satisfecha porque usted me pudo escuchar y ahora entendí. Y a veces esa escucha activa es suficiente para, no sé si resolver un problema, pero ya con la escucha la gente se va conforme, a lo mejor sabiendo que la solución está en otro lugar. Totalmente de acuerdo. Y en muchas ocasiones la ausencia de escucha genera lo que nosotros en mapeo de conflicto decimos la escalada. O sea, la ausencia de escucha en el lugar adecuado, porque hoy hablábamos a raíz de lo que Carlos decía,
Bueno, ¿qué pasa si no soy yo? Porque no está dentro de mi límite de injerencia, no es mi espacio en donde esta persona necesita volcar su necesidad, no soy yo quien se la puede resolver. Bueno, pero esa escucha puede generar la sensación de una recepción, como dice Paula, bueno, se va, no sé si es conforme o con el problema resuelto, pero encontró un espacio, fue escuchado y fue redireccionado. Y muchas veces, hasta en el espacio adecuado, recibiéndose en el espacio adecuado, sin el nivel de escucha necesario, lo que genero está muy lejos de la solución. Genera una escalada. Sí, Paula, ibas a decir algo más. Sí, porque por ahí, como decía Carlos también, en el lugar donde estamos nosotros, mucha gente viene enojada porque dice, nadie me escucha, nadie me escucha, nadie me escucha. Y uno se sienta, los escucha, eh, trata de solucionar derivando o aconsejando o asesorando, aunque no esté dentro de nuestra competencia. Y cuando se van, lo que dicen es, gracias por haberme Gracias por la escuchado. escucha. Exacto. Exactamente, exactamente. Nos pasa lo mismo a nosotros cuando necesitamos que nos escuchen. Nos pasa exactamente lo mismo. Nos vamos con una sensación de que alguien nos escuchó. Lo que no significa con el problema resuelto. Por ahí faltan 18 casilleros para lograr eso. Pero ese primer elemento, cuando uno está en función de un rol, creo que es fundante. Creo que es fundante. Y es una gran habilidad comunicacional. ¿Sí? ¿Ibas a decir Claro. algo más, Pedro? Lo que hemos logrado, por lo menos, es el contacto de que el otro percibe que uno lo escuchó y que Exactamente. no cayó en vacío la visita que nos hizo. Al contrario. Totalmente, totalmente. Yo no tengo tiempo en este momento, si no les compartiría, no sé, Ariel, si ustedes luego se pasan el PowerPoint, si quieren que yo les pase ese material para compartir o no. Sí, pásamelo a mí por WhatsApp Bueno, y yo lo descargo y se lo mando por mail a todos. bueno, después fíjense en el material, Con no el lo voy a chat lo puedo compartir. poner también. En el También, chat. bueno, ahora después antes de Después lo último, desconectarnos, Lulu. dale, lo comparto acá en el chat. Ujú. Después fíjense, y capaz que alguna se la acuerda, en el PowerPoint van a encontrar en un link. ¿Se acuerdan de esa película argentina, Relatos Salvajes? Sí, ya tiene varios años. Bueno, hay una de las escenas de Relatos Salvajes que es la de Bombita Rodríguez, que es la de Ricardo Darín, que pone literal una bomba en la parte de tránsito, creo que En era. el estacionamiento de De la grúa, de la ¿no? grúa, sí. De la grúa. Bueno, hay una escena que está fantástica, no la voy a compartir ahora porque quiero avanzar con el resto del material, así podemos trabajar los otros dos recursos comunicacionales, pero hay una escena en donde está fantástica, donde él va y concurre, y la persona que está del otro lado del mostrador escucha su relato, digamos, pero no es la escucha activa necesaria. Y eso desencadena, más allá de que él igual está explotado cuando va, o sea, no le faltaba nada, era un chispazo y arrancaba. Pero digo, más allá de eso, de cómo él iba, si del otro lado hubiese habido una escucha un poco más atenta, tal vez no hubiese desencadenado lo que desencadena, y él termina preso antes de poner la bomba. Tiene como varias secuencias esa escena. Bueno, después, si tienen ganas, mírenla para refrescar, digamos, esta idea de lo que impacta, de cómo impacta en uno positivamente el ejercicio de una escucha activa cuando uno está con necesidad de contar, Y ¿verdad? aparte el empleado del estacionamiento también en forma irónica se le ríe, lo Se le escucha, ríe, no, es tremendo, es sabiendo que tremendo. no va a tener ningún tipo de asidero el Total. reclamo, que no va a perjudicar. Está comiendo mientras lo recibe, no lo mira a la cara, es todo lo que no hay que hacer. Por eso yo la tengo ahí dentro del material de escucha, porque es todo lo que no hay que hacer. Bueno, se le burla, le dice que no tiene ningún superior para hablar, bueno, el otro ya lo insulta hasta que llega un momento que rompe el vidrio. Acá está, miren, fíjense, está la de 4 niveles de la escucha, que es el que vimos hace un ratito, y después ahí abajo está el link de la escenita de Relatos Salvajes. Bien, entonces, esa escucha activa está complementada con otras herramientas comunicacionales. Yo voy a trabajar brevemente con cada una de ellas, igual después les comparto ese material y ojalá, a pesar de que lo veamos en un proceso de tiempo, en un tiempito muy cortito, sirva este contenido. Una es el parafraseo,
la otra es el resumen y la tercera es la pregunta. La pregunta para mí es mi favorita porque me parece sumamente valiosa, sobre todo cuando uno trabaja convocado en el conflicto del otro. Pero bueno, vamos a ir de a uno, digamos, y tratando de aportar lo más completo posible para que ustedes se lleven una idea de cada uno de estos recursos o herramientas comunicacionales. Las tres vienen a respondernos a una gran pregunta o nos ayudan a tratar de responder una gran pregunta. ¿Qué hacemos con lo que escuchamos? Yo decía hace un ratito, la escucha es la puerta, digamos, nos abre al proceso de la comunicación. Cuando yo escucho atentamente, me encuentro, descubro al otro en todo lo que me está contando. Descubro cómo se siente, descubro qué lo preocupa, descubro dónde están sus excusas, por decirlo de alguna manera, en qué se refugia, qué necesita, todo eso es lo que escucho, ¿no? Ahora el tema es, ¿qué es lo que hago con lo que escucho, ¿no? ¿Qué es lo que hago con ese mensaje que el otro me comparte? Además de interpretarlo, como decíamos hoy en un inicio. Y tenemos diferentes niveles de lo que hacemos. Entendemos, podemos explorar, o sea, entender primeramente lo que me dice como mensaje, que a veces no es tan sencillo tampoco entender. Podemos explorar, podemos avanzar un poquito más y también podemos llegar a comprender. Cuando llego a comprender a alguien para distinguirlo de entender, no solamente es entender lo que me dice, sino que cuando comprendo, entiendo desde dónde me lo dice, desde qué lugar. Hoy creo que Karina decía algo, bueno, no me acuerdo bien cómo fue tu expresión, Karina, si, algo sociolegal creo que dijiste. Confirmame o rectificame si me estoy equivocando, por favor, pero digo, comprender significa entenderlo desde toda su lógica, desde todo el desarrollo de su historia, de por qué me está contando eso que me está contando, desde qué lugar, qué necesita contarme o decirme atrás de ese mensaje, ¿verdad? Entonces, para entender, muchas veces yo necesito limpiar el discurso del otro, o sea, o sus expresiones, aclarar cuando a veces se vuelve un poco vago lo que me está diciendo y ordenarlo. A veces nosotros encontramos un discurso muy ordenado de la persona que viene a contarnos algo. Ordenado me refiero hasta cronológicamente, ¿no? Es decir, bueno, el otro día, no, ayer o en septiembre, en julio, en tal fecha, hice tal cosa, luego tal otra, pero muchas veces el discurso es desordenado. El discurso mezcla lo que dice con lo que siente, con lo que le pasa, con lo que le gustaría. A veces el discurso que la persona, cuando digo el discurso, entiéndanme el mensaje, no un discurso como algo armado, sino lo que me cuenta, su historia, a veces tampoco es tan clara. ¿Por qué? Porque se expresa con algunos términos que yo no termino de entender. A mí me pasa hoy con los adolescentes, mis hijos por suerte son más chiquitos, todavía no llegué a ese momento, pero digo, a veces cuando los escucho conversar no termino de entender qué están queriendo decir. No es que no estoy escuchando, es que no logro entender qué quieren decir con esas expresiones. Entonces, para entender, muchas veces es necesario construir o recurrir a determinadas herramientas que me permitan darle cabal entendimiento. Para limpiar el discurso o la historia, la herramienta comunicacional que utilizo es el parafraseo. Parafrasear me sirve para quitar carga emotiva del relato o de la historia que me está contando. Si nuestra escucha es desde un rol de operador de conflicto, cuando parafraseo, predispongo al otro a ese proceso, ¿sí? Dice, es un error creer que el conflicto surge por un problema en la comunicación y por ese motivo yo limpié el relato, no implica que estoy resolviendo el conflicto, sino que lo que implica es que estoy quitándole una carga emotiva a ese relato. Lo importante para poder construir un parafraseo es poder tomar las palabras claves que esa persona me está brindando, ¿sí? ¿Se entiende qué es la idea de parafraseo? Esperen que lo voy a volver a ver. ¿Más o menos? ¿Sí? Ahora igual vamos a ver cómo se construye. Voy a poner una secuencia, a ver si es más claro todavía el concepto. Siempre que estoy parafraseando es porque la historia que el otro me está contando
tiene una carga emotiva, ¿sí? No es necesario parafrasear todos y cada una de las cosas que yo escucho, ¿sí? Pero ya, y este es un tip que hablaba hoy yo de cómo sostengo la escucha. Si yo sostengo la escucha porque después voy a parafrasear, es más sencillo sostenerme escuchando, ¿sí? Si me tengo que comprometer con ver cuáles son las palabras claves que me está trayendo en esa historia, es más sencillo sostener la escucha, a quedarme en ese discurso que estoy escuchando. Ahí está. Cuando parafraseo, lo que hago es tratar de pasar del discurso, de la emoción que hay, a el discurso más concreto, ¿sí? Limpio y permito que la parte escuche objetivamente ese relato. Lo pongo en palabras, lo despojo de emociones y suspendo cualquier apreciación sobre esa expresión que hago, ¿no? Por ejemplo, si en el discurso viene una frase de este tenor, fulano de tal es insoportable o lo que fuere, o sea, como una apreciación concreta, tratando de identificar, tratar de pasar de ellos hacen tal o cual cosa y por eso usted considera o yo considero que eso es algo insoportable, ¿sí? O algo que no me gusta, ¿sí? ¿Cómo se construye el parafraseo? Tomando estas ideas claves que el otro me trae, una vez que se finalizó la escucha, devolviéndole ese relato o ese pedazo de la historia, organizando y sintetizando y neutralizando esa historia y obviamente siempre con la devolución, ¿no? Tratando de confirmar que la escucha y que el otro fue escuchado. Entonces, por ejemplo, una vez que terminé de escuchar yo todo ese relato, pregunto si finalizó la historia o si no tiene nada más para contarme, le devuelvo el relato, entonces vos lo que me querés decir o usted lo que me quiere decir, y ahí devuelvo en forma organizada, más sintética y sobre todo neutral, es decir, quitando esa carga emotiva, para ver si logré comprender la situación. Y le devuelvo, ¿es esto lo que me quisiste contar? ¿Es esto lo que me estás contando? ¿Es esto lo que te ocurrió? ¿Es esto lo que te pasó? Y de esa manera logro, primero, limpiar ese discurso, organizarlo y ordenarlo. ¿Fui clara con la explicación? ¿Quedó claro cómo sería su construcción? ¿Sí? Bien. En resumen, sería algo así como lo que hace el psicólogo cuando uno va, que va así como le tira todo y al final ellos es como que organizan y devuelven y ya no es tan trágico, algo así. Algo así. Bueno, el efecto tendría que ser un poco ese, Paula, que cuando uno lo devuelve, se fue lo trágico, ¿no? Se eliminó lo trágico, pero no es que lo borré porque dejó de ser importante. Si lo tengo que transformar, lo transformo. Por ejemplo, frente a esto que decían, bueno, y me pasó tal cosa, o hice tal cosa, pero porque me hicieron enojar, porque son insoportables, porque son unos sucios, porque, qué sé yo, un problema vecinal, estoy pensando, cualquier pavada. Entonces, no es que lo dejo afuera. Decir, bueno, la situación acá, esto tiene que ver con tus vecinos, por ejemplo, te molesta que no junten la basura después, te molesta que ocurra tal cosa, te hace enojar. Entonces, no lo quito, no lo ninguneo, digamos, lo que me está contando. Lo transformo, lo construyo desde otro lugar y lo devuelvo, ¿sí? Es importante también darnos cuenta ahí que si vamos a utilizar esa herramienta comunicacional, porque es importante para limpiar el discurso. Hay discursos que no tienen este contenido, hay historias que no tienen una carga negativa, digamos, o emotiva que los desborda. Entonces no es necesario el parafraseo. El parafraseo viene a bien para desdramatizar ese relato, ¿no? Para neutralizarlo y para ordenarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con lo que escucho? Lo primero que decimos, limpiar si es que hace falta. ¿Cómo limpio un discurso? A través de ese parafraseo, ¿sí? Una cosa que es importante tanto para el fraseo como para el resumen, que es el recurso que vamos a ver ahora, es que no hay nada peor que un operador parafraseando más desorganizado que el que me contó la historia, ¿sí?
sea, nosotros realmente tenemos que ser como muy efectivos en esa devolución y muy, creo que lo dice el PowerPoint en una parte, suspendiendo cualquier tipo de apreciación. Por ejemplo, claro, ¿cómo no te vas a enojar si te dejan la basura 3 días en la vereda? Un error, ahí no, digamos, suspendiendo cualquier tipo de apreciación nuestra. No hay empatía que valga ahí, yo no tengo que empatizar con el que me está contando, lo que no significa que no lo escuche. No tengo que darle la razón a uno y pegarle al otro. No es necesario que yo tome partido en ese momento, sobre todo porque no es ni mi vecino, ni mi primo, ni mi hermano, ni mi marido. Tengo que ser objetivamente quien recibe atentamente la historia que me está contando y que con ese parafraseo, limpiando ese relato, esa parte de la historia, se la devuelvo de una manera objetivamente para que el otro comprenda también. A veces es la primera vez que lo escucha de un interlocutor de esa manera, porque habitualmente cuando uno está en un problema o con una historia o con un conflicto encima y se lo cuenta a alguien, el otro generalmente pone leña en el fuego. Digamos, nos da razones o nos da entendimientos en el común de la gente, ¿no? Del vínculo. Entonces vos vas y lo contás en un lugar y salís con una historia renovada, con algo que el otro te aporta. Muy pocas veces nosotros lo contamos en espacios, estoy pensando en el común, no nosotros, como nosotros, en funciones. Muy pocas veces uno lo cuenta en un espacio y sale aliviado o sale con una mirada pacificadora de esa situación. Muchas veces sale como retroalimentado ese mismo conflicto. Entonces, lo importante de limpiarlo, de hacer esa devolución, tiene que ver con esto, con que por primera vez tal vez, o con pocas veces, escuche ese mismo relato de esa misma historia sin toda esa carga emotiva que hasta ese momento tenía. ¿Sí? Vamos a volver al PowerPoint, así no me desordeno. Importante, confirmar que lo que haya escuchado sea efectivamente así. Entonces, el cierre, el parafraseo, al igual que el cierre del resumen, que ahora después vamos a ver, tienen que tener una devolución. ¿Entendí bien? ¿Fue lo que me quisiste decir? Tiene que tener ese feedback de chequeo, de haber escuchado efectivamente, ¿sí? Puede ser con que me encuentre con un no, te faltó tal cosa, no, eso yo no lo dije así. Bueno, reconstruimos, reconfiguramos, digamos, el proceso, pero tiene que tener esa confirmación de escucha y de ser escuchado. Dentro de esto que decíamos, ¿qué hago con lo que escucho? Muchas veces es necesario aclarar u ordenar ese relato o esa historia. Aclarar por qué, porque puede ser que la historia que me está contando esa persona tenga términos ambiguos, sea vago, es decir, no podemos identificar el alcance del término, porque esté desordenado el relato, porque empiece a nombrar personas que después aparecen pero en otros roles, no termino de entender qué significa lo que me quiere decir, ¿sí? Cuando limpio, aclaro y ordeno el relato, recién tengo la posibilidad de entender qué es lo que me está contando, ¿sí? Entonces, para lograr entender, muchas veces tengo que recurrir a la pregunta para ver qué significado tiene o para ver si podemos tener una comunión de significado a determinadas palabras o a determinados sucesos, ¿sí? Entonces, para ordenar o para aclarar, utilizo la pregunta. Las preguntas, luego vamos a ver, hay un pequeño resumen en el final del PowerPoint sobre qué tipo de preguntas podemos hacer, pero en estos contextos que son parte de ordenar o de aclarar la extensión o la dimensión o el alcance de la historia que me está contando, pueden ser preguntas abiertas, digamos, para que me cuente mejor, pueden ser preguntas encabezadas para poder confirmar determinada información que me está brindando, pero bueno, ahora lo vamos a ver después del resumen. Y eso me va a servir para poder ordenar y aclarar sobre todo el alcance de la ambigüedad de algunas cosas que haya enunciado, ¿sí? Y por último, tenemos el resumen.
El resumen es una herramienta comunicacional que utilizo para cerrar y ordenar un relato o una narrativa, ¿sí? El resumen es una herramienta muy valiosa de cierre de una determinada situación, de un encuentro, y muchas veces me sirve muy bien, dependiendo en el lugar donde cada uno de ustedes esté en funciones, y dependiendo cómo sea la dinámica con la que se encuentran con aquellas personas que requieren de su atención desde su rol, desde el rol en el que estén trabajando, muchas veces utilizarlo de cierre es fundante para poder ordenarnos también en cómo seguimos adelante, y yo muchas veces lo utilizo también como mediadora de apertura de un nuevo encuentro después de un tiempo que no nos vimos, ¿sí? O para darle continuidad a aquello que estuvimos trabajando. Resumir es parte de, por ejemplo, ¿en qué contexto? Para poder cerrar una narrativa muy compleja, la primera vez que escucho toda esta historia, para poder ordenar un diálogo, puede realizarse como una herramienta para gestionar alguna situación de tensión, si es que en ese escucha hay más de una persona interviniendo, que pueda surgir algún aumento de la intensidad o tensión entre ellos, para verificar información y el nivel de lo que entendí o lo que me está contando. Digamos, resumir también es una forma, cuando yo estoy dispuesto o estoy en condiciones de ofrecerle un resumen a esa persona que estoy escuchando, también es una forma de demostrarle el nivel de escucha que estoy teniendo del problema que me está contando, de la situación en la que estoy llamado a intervenir. Puntualmente, para utilizar la técnica del resumen como técnica comunicacional, es un movimiento o es una técnica construida por 3 pasos, ¿sí? O por 3 partes fundamentalmente: la apertura, el núcleo del resumen y el reenvío. La apertura, lo que yo tengo que hacer es pedir permiso, entre comillas, de realizar ese resumen, ¿sí? Comienza con un nivel de apertura. Dice, bueno, doy por concluida la escucha, digamos, cierro mi escucha, digo, bueno, hasta acá lo escuché, y lo que yo escuché es algo que usted tenga algo más para contarme, o sea, siempre habilitando a que pueda ser que esté tomándose un tiempo y luego me quiera seguir o necesite seguir contándome algo más. Permítame ver si he entendido bien tal cosa. O por lo tanto, lo que usted está diciendo hasta acá es, y ahí ya en esa apertura yo estoy pidiendo permiso a presentarle el resumen de las ideas principales que yo rescaté de ese relato que él me contó. Primero debo haber identificado palabras claves de su narrativa. Cuando hablamos de palabras claves, son aquellas palabras que se reiteran en el relato. Puede ser una emoción, puede ser una interpretación, puede ser un momento, puede ser, no sé, muchas veces cuando uno escucha un relato de alguien que está en medio de un conflicto, o enojado, o en situación de tensión con alguien, puede ser que algo sea injusto, que algo lo tenga enojado, que algo esté molesto, que quiere que se haga justicia. No sé, se me ocurren ahora 3, 4 situaciones de las últimas que he vivido en las últimas semanas. Entonces, palabras claves son aquellas que yo identifico. Puede que las identifique fácilmente, o puede que no haya habido alguna palabra clave que la persona haya reiterado en varias ocasiones dentro del relato. Voy a ir marcando ideas vinculadas con esas palabras claves, tratando de utilizar frases cortas, no utilizando subjuntivas o adversativas. Creo que me dijo tal cosa o la otra. No, tienen que ser palabras, tienen que ser frases cortas, propositivas, digamos, en afirmativo, y sin generar dudas, ¿sí? Y siempre que sea posible enumerarlas, no más de 5 ideas, ¿sí? Yo habitualmente utilizo hasta las manos, ¿sí? O depende el tipo de vinculación o la edad también de la persona con la que estoy trabajando. Suelo trabajar mucho con papel también, dibujando, que es parte de... Yo soy muy visual, he sido muy visual siempre para estudiar, para enseñar, y entonces me parece que el papel siempre es un buen recurso. Pero si no, los dedos, ¿no? Entonces, si no lo entendí mal, usted hasta acá me contó tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Puedo identificarlas como distinguiéndolas. Me contó tal hecho que lo hizo sentir de tal manera, y usted lo que está necesitando es resolver tal situación. ¿Me explico? Lo ayudo hasta ordenándolo
qué es lo que yo siento o qué es lo que yo escuché, digamos, de toda su historia. ¿Qué es lo que no debo hacer cuando estoy resumiendo? No lo debo mezclar con el parafraseo. Ya dijimos que el parafraseo es algo que hago solamente si el discurso, la historia que el otro me está contando, el relato, tiene una carga emocional o tiene una carga emotiva dentro de su construcción. Ahí limpio a través del parafraseo, ¿sí? ¿Qué es lo que no debo hacer tampoco? Hacer preguntas mientras resumo. Si hay algo en lo que entré en duda al momento de resumir, antes de resumir pregunto y aclaro esa situación. Y si no, lo que no puedo hacer es plantearlo en términos de preguntas, como si fuera una duda. El resumen tiene que ser frases cortas y en positivo de qué es lo que yo escuché y por eso lo resumí. Cuidado con intentar limpiar el discurso o interpretar o tergiversar o juzgar o valorar o señalar consecuencias. Entendí esto, esto y esto, pero ojo, porque esto, si tal cosa, tal otra, tal otra, no. Eso ya sería parte de mi interpretación de lo que yo estoy haciendo. Y en principio, si lo que yo aplico es la técnica del resumen para cerrar ese intercambio o esa intervención que estoy teniendo en ese momento, lo que debo tener cuidado es de no generar ningún otro valor o ninguna otra acción a partir de esto, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta si voy a construir esta técnica del resumen? Lo que tengo que tener en cuenta es no ser más desordenado, ambiguo u oscuro que quien relató, ¿sí? Tratar de ser lo más claro y efectivo posible en la construcción de ese mensaje. Y cuando siento que necesito poner información que los otros no han dicho, ese también tiene que ser una alerta, ¿sí? Cuando yo deduzco y a partir de esa deducción me echo con información mía, completo con información mía o con una deducción mía aquello que me contaron. Ahí también, eso es una señal de alerta para no avanzar. El resumen es solo un extracto de lo que yo entendí de lo que el otro me está contando. Bueno, fui súper rápido esta última parte, perdón, pero quiero ser efectiva con el uso del tiempo. La realidad es que podríamos hablar 3 horas más del tema, pero bueno, son 17:57, no me gusta extenderme más de la cuenta. Son recursos, son herramientas comunicacionales que se aprenden usándolas, básicamente, ¿no? Y que pueden ponerlas en uso, ni siquiera, digamos, solo reducirlas al espacio laboral. Uno puede ponerlas en uso en cualquier espacio y yo soy una convencida, soy una apasionada de las herramientas comunicacionales y de su puesta en práctica y de pulirlas y de ser lo más efectivo posible en la vida en relación. Creo que son ese tipo de aprendizaje o de conocimiento que nos trasvasan, que uno los aplica en el ejercicio del rol, pero en definitiva luego se convierten en una habilidad y mejoran en todos nuestros ámbitos de la vida, no solamente se quedan circunscriptas a nuestro horario laboral. Son herramientas, como decía hoy, que complementan y que nos ayudan a sostener una escucha activa y desde ese lugar generar intervenciones en el mostrador en el que estemos, en el escritorio en el que estemos, más efectivas desde lo vincular. Sea que estemos convocados a resolver esa conflictiva que el otro nos trae o que solo seamos un escritorio o un espacio o una llamada telefónica de paso hacia el próximo nivel. Desde el lugar en el que estemos, prestar una escucha activa, parafrasear si el discurso viene con una carga emotiva, aprender a resumir, preguntar también, aprender a preguntar, hace que ese proceso comunicacional o ese estar con el otro tenga una calidad desde lo humano diferente, desde un rol más comprometido, decía hoy yo, ¿no? Proponiendo este conjunto de herramientas comunicacionales. Bueno, eso es lo que tengo para compartir con ustedes hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, es muy breve el tiempo para dar todo lo que tenía para compartir con ustedes, pero bueno, estoy abierta a lo que quieran. Una preguntita, Lucy. Sí, decime, Una Leandro. preguntita. En la herramienta del resumen, ¿cómo se ve el tema de tomar nota mientras la persona habla? ¿Afecta No, no o no? afecta, salvo que uno se concentre más en la nota que en la persona.
¿sí? Ahí sí se pierde un poco. Eso es algo que nosotros cuando nos formamos como mediadores tratamos de sostener, una escucha activa que nos permita, por ejemplo, yo soy muy bautizadora de gentes, ¿viste? Capaz que si no veo todo el tiempo que vos te llamás Leandro, en el Zoom, que el Zoom esto me lo facilita mucho, te puedo llamar Leonardo, te puedo llamar Leopoldo, digamos, sé que empieza con Le y después arranco inventando. Entonces, yo suelo hacer, cuando son reuniones presenciales, suelo hacerme un apunte medio en grande de cómo se llama, porque me parece que no hay nada más horrible que bautizar todo el tiempo. Y si bautizo, pido disculpas. La toma de apuntes es un buen recurso, pero insisto, salvo que el apunte se vuelva más importante que la persona que yo tengo sentada enfrente. Cuando yo estoy más ocupado en el apunte que en el sujeto, entonces ahí se diluye, ¿sí? Vas a hacer un resumen hermoso, pero no vas a llegar de la misma manera. Es preferible que pifies en algo, pero que sostenga lo que estás construyendo a través de la escucha. Perfecto, No sé si te fui clara con lo que te dije. totalmente. Bueno, genial. Sí, Pedro, dime, te escucho. Ese ejercicio de escuchar en todo momento a quienes tenemos enfrente hace que se vea, que se plasme el respeto que se tiene por el otro. O sea, tener al otro como un ser humano y no como un objeto que muchas veces nos pasa, o somos tomados así o tratamos así a los que tenemos enfrente. Ujú. Totalmente. Fíjate que ahí cuando compartíamos el video de Peter Senge decía escuchar a la persona, ¿no? No solo escuchar el mensaje, sino escuchar a la persona. Acá también yo hago un llamadito de atención para no ser tan duros con nosotros mismos. Disponer la escucha activa genera una demanda de energía muy alta. Si ustedes están en espacios en donde la atención al público o el compartir el espacio con un otro es permanente, realmente es agotador, ¿sí? Entonces uno también tiene que poder aprender a poner on-off en los momentos necesarios, ¿sí? Lógicamente uno, es como la vez pasada hablábamos con unos colegas acá en mi ciudad, ¿no es cierto? Y decíamos, bueno, no, el consejero de familia, que es un rol que tienen acá en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en la etapa de conciliación hay una persona, capaz que en Santa Fe es parecido, tiene otro nombre, que se llama consejero de familia. Ahora, cuando vos ves que el consejero de familia tiene 12 audiencias desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y te tocó la audiencia de la 1:30, claramente el nivel de atención, de compromiso, de intervención, su capacidad humana, digamos, también está agotada. Entonces, uno tiene que poder encontrar la forma de moderar, de saber que este recurso existe, pero también es cierto que escuchar activamente por algo no lo hacemos todo el tiempo, estaríamos agotados. Demanda una energía y una disponibilidad. Ahora sí saber que en aquellos espacios o en aquellos momentos en donde es necesario es un recurso que yo no puedo evadir, porque si no, esto que vos decís es muy cierto. El que no escucha, el que tiene que ser escuchado, cuando no es escuchado, realmente baja persiana automáticamente. Es parte del compromiso del rol. Perdón, bueno, eso también lo mencionábamos en las capacitaciones que estuvimos haciendo por la implementación del juicio por jurado acá en Santa Fe, que cuando son muchas horas, también que son 12 jurados, ¿no? Pero cuando son muchas horas, por ahí se complica la parte de la escucha, y más que nada Totalmente. personas extrañas al Poder Judicial también. Totalmente. Y sobre todo porque uno no está, quien está en vocación de trabajar convocado para el conflicto del otro, no estamos vendiendo plantas. Digamos, como que, sí, bueno, ¿qué querés, esta o esta? Hay un nivel hay un límite, digamos, en la escucha del problema del otro, que tiene que ver también con necesitar cada tanto como despegarnos de ese proceso, ¿no?
o de esa angustia o de esa crisis. Pero bueno, estamos ahí también a veces por elección, entonces entender que es una herramienta súper valiosa y para no ser tan duros con nosotros mismos, demanda mucha energía, demanda mucho de nosotros. Entonces, a veces se escapa esa escucha, o a veces hay que dejar que se diluya un poquito. Y además también a veces hay que saber o aprender a descargarse uno mismo Ni hablar, ni hablar. para poder seguir. Totalmente. Mira, nosotros Lógico, con una colega publicamos el año pasado, no, mentira, a principio de este año, en una revista, una colega mediadora acá de la provincia de Buenos Aires, un artículo que tiene que ver con la corporalidad y el cuerpo del operador de conflicto cuando están en sintonía, digamos, o en el compromiso de escuchar el conflicto ajeno, ¿no? Hay un montón de recursos que uno debería también habilitarse para poder sostener eso, porque si no, realmente es muy difícil trabajar con la misma disposición o predisposición en todas y cada una de las demandas que el rol implica, ¿verdad? Pero bueno, hay algo para aprender ahí todavía, por lo menos hablo por mí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario, o quiere abrir un micrófono para compartir algo, a disposición. Bueno, Ariel, no sé Sí, si sí. vos viste algo más Sí, en el chat. sí. No, 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 no. Pusieron Bueno, muy valiosa la función y muy clara la exposición, todos bueno, agradecimientos. Así bueno, que buenísimo. bueno, te agradecemos nuevamente No, y a la verdad que ustedes. excelente la clase y bueno, Bueno, muchas estuvimos gracias. escuchando todos activamente. Activamente, eso los vi. Bueno, muchísimas gracias. Yo luego le Bueno, voy a pasar a Ariel el archivito por WhatsApp, así él se los comparte, obviamente como un aporte. Si les sirvió, me alegro muchísimo. La verdad es que es un tema súper rico para compartir muchas más horas. Fui muy rápido. Espero que igual haya sido útil y bueno, y que lo puedan poner en práctica en cada uno de los espacios en los que ustedes se encuentran. Muchísimas gracias y bueno, y éxitos en el resto de la formación. Ha sido un bien, placer para mí. muchas gracias. Ahí sigan los agradecimientos en el chat. No sé si alcanzaba a Bueno, verlo, muchas pero gracias. Sí, sí, los estoy viendo. Muchísimas gracias, Ariel. Muy Gracias, amable. Luciana. bueno, Muy bien. Gracias por todo. Hasta luego, muchas gracias. gracias a todos los asistentes. Nos vemos.